eh, que Él es pues nuestro Señor, que Él es el glorioso, que Él es nuestro Creador y estamos profundamente agradecidos a Él. No solamente lo hacemos con palabras, también lo hacemos con nuestro cuerpo, ¿no? Con gestos y algunos adquirimos o tenemos ciertas posturas, ¿no? Levantar los brazos. A mí me gusta, por ejemplo, levantar las manos, pero así, ¿no? Porque leí hace algún tiempo que el judío levantaba las manos así, con las palmas hacia el cielo, como señal de dependencia de Dios, de necesidad de Dios, ¿no? Yo necesito de ti, ¿no? Y me gusta bastante cuando levanto las palmas hacer eso, pero eso es algo, digamos, una comunicación personal con Dios, ¿no? Una expresión personal con Dios. Y, y podemos ver diferentes posturas, ¿no? De repente si nos ponemos medio exquisitos, ¿no? Para observar, ¿no? A algunos les gusta estar, están así, a otros se arrodillan, se postran. Y alguien de repente se pregunta, ¿y cuál puede ser la mejor posición para alabar a Dios? ¿No? Bueno, y yo sé que me van a responder, por eso no les pregunto, que no hay una mejor forma o postura para alabar a Dios, ¿no? Sino que depende de qué, ¿no? Ahí Víctor señala, ¿no? ¿No? De la motivación para hacerlo, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero expresar, comunicar con mi cuerpo que necesito de Dios, ¿no? En mi caso lo hago así, ¿no? Yo necesito de ti, dependo de ti, ¿no? Si quiero de repente comunicar quebrantamiento delante de Dios, de repente me arrodillo, ¿no? Y expreso eso, ¿no? Eh, pero podría darse el caso de repente que alguien ve al grupo cantando, o yo, ¿no? Veo al grupo cantando, a un grupo, y miro y veo a alguien levantando las manos y digo, ah, qué bonito se ve, ¿no? Se ve bonito, ¿no? Y yo, ay, a ver, ¿cómo levanta? Ah, ya, sí, ah, ya está. Así lo voy a hacer. O luego veo a alguien que se arrodilla, digo, ah, bueno, se ve impresionante que se arrodille. Ah, ya, yo lo voy a hacer entonces. Si lo hago por imitación, por ejemplo, ya pierde su razón, pierde sentido ese gesto que uno hace, ¿no? Eh, Hoy día vamos a hablar acerca de la adoración y cómo se adora a Dios, o tres características del adorar a Dios. Y quiero volver a hablar al final también en relación a esto de las posturas. Pero vamos a leer el texto bíblico de hoy, en Segunda de Reyes, el capítulo 17, los versículos 35 al 36. Segunda de Reyes 17, 35 al 36. Vamos a ver el tema de adorando al único Dios. Continuando con esta serie, ¿no?, que hemos iniciado a ver acerca de los principios que seguimos como iglesia. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 35 y 36 dice, con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni os inclinaréis ante ellos, no los serviréis, ni les ofreceréis sacrificios, sino que al Señor que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a Él temeréis, y ante Él os inclinaréis, y a Él ofreceréis sacrificios. ¿Por qué estoy usando este versículo? Porque aquí se mencionan tres palabras que a lo largo del Antiguo Testamento en algún momento se traducen como adorar, o también se traducen como postrarse para adorar. Todo eso es una de esas palabras. Estas palabras son temeréis o temer a Dios, inclinarse a Dios y servir a Dios. Interesante. Tres acciones que se traducen como adorar. Vamos a orar un momento a nuestro Señor. Dios mío, te damos gracias por tu palabra, porque en ella está el camino, la dirección que tú has determinado para nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra, porque es el alimento para nuestro ser.
Gracias, Señor, porque tú te has dado a conocer por medio de tu palabra y podemos conocerte de manera personal y directa usando de esta tu palabra que es viva y eficaz. Te damos gracias, Señor, porque contamos de manera cercana con esta tu palabra, que no es un escrito más, que no es un libro más, es la forma en que tú te has revelado, te das a conocer a nosotros. Dios mío, guíanos, Señor, para estar atentos a lo que ella dice. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este versículo entonces nos muestra, les dije, tres aspectos de una vida de adoración a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo adoramos al único Dios? En primer lugar, temiéndole, como dice en este versículo. Eh, y podemos ver que temer a Dios no tiene que ver, en este caso, en relación a la adoración, no tiene que ver con ese miedo, ¿no? Con un miedo, con el susto, aunque yo en algunas oportunidades de mi vida, eh, por miedo ante la justicia de Dios, la santidad de Dios, el juicio de Dios, me detuve y dije, no voy a pecar. Por miedo a alejarme de Dios, apartarme de Dios santo, me ayudó a no acceder a hacer algo malo. Pero aquí se está hablando de un temor de una naturaleza diferente, a ese miedo que a veces podemos sentir y nos puede ayudar. Aquí se está hablando de una profunda reverencia a nuestro Dios, de ese reconocer, conocer a un Dios todopoderoso, justo, perfectamente santo, y ser llevado por ese conocer directa, personalmente a Dios, ser llevado a sentir esa profunda reverencia a Dios. A eso se refiere cuando vemos aquí que se habla del temor. Y quiero usar como ilustración una parte en la vida de Abraham, en la historia de este personaje tan conocido por todos nosotros, creo yo, de Abraham. En un momento muy importante en su vida, cuando Abraham tiene que entregar a su hijo Isaac. Y yo, al leer la historia, me imagino un poco cómo pudo haber sido ese momento tan eh, crucial, ¿no? Tan especial, ¿no? Y permítanme compartirles más o menos el hecho de cómo yo me lo imagino ese momento. Me lo imagino a Abraham como alguien mayor, un varón a la vez mayor por la edad, por los años transcurridos, pero también fuerte. No, de repente no tan poco fuerte como yo, más fuerte que yo, pero un varón así, ¿no? Eh, y veo esa escena, donde Abraham llama a Isaac para ir a ese sacrificio. Hijo, vamos. ¿Qué? ¿Que el animal que vamos a sacrificar, dónde está? No te preocupes, hijo. Dios nos va a proveer. El Señor me llamó. Él prometió que tendría una gran descendencia, que sería tan grande como, incontable como la arena del mar, como las estrellas. Y pasaban los años y yo no tenía al hijo, no tenía ningún hijo. No podíamos tenerlo. Hasta quise solucionar ese problema con mis propios medios. Mi esposa y yo buscamos cómo tener un hijo a nuestra forma y no resultó. Pero luego Dios, después de años en su gracia, me dio un hijo, a quien he visto crecer y le amo mucho. Es mi único hijo.
Pero ahora Dios me dice que le devuelva, que se lo entregue. Yo lo voy a hacer, porque he conocido a este Dios grande, que se reveló en mi vida. No como esos ídolos, esos otros dioses que no hablan, que no se comunican. Dios sí se comunicó conmigo, se dio a conocer. Conozco su grandeza, su misericordia, su cuidado. Me ha bendecido grandemente. Yo confío totalmente en Él. Yo temo a mi Dios porque Él es alguien que está siempre presente en mi vida. Hijo, hay que armar el altar aquí para presentar el sacrificio. Sí, hijo, ven, carga. Sí, en tu hombro, trae la roca. Ponla acá. Imaginándome esta escena del niño cargando la piedra para armar el lugar donde va a ser sacrificado, a mí me hace recordar un poco otra historia en la que Jesús cargaba en su hombro la cruz con la que él sería sacrificado. Qué comunicación tan maravillosa del Señor, ¿no? Dios entregó a su único hijo, Jesús, por tu salvación, por mi salvación. Sube acá, hijo. Ahí se detiene, ¿no? La escena. El Señor le dice, detente, detente, no lo hagas, no entregues a Isaac. Y voy a leer lo que dice en Génesis 22:12. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Un temor que es el resultado de conocer a Dios, de conocer la grandeza de Dios, la perfecta santidad de Dios, la perfecta justicia de Dios, de conocer su total autoridad, su perfecto amor y su maravillosa provisión. Cuando tenemos una vida de una relación personal con Dios, cuando vivimos contemplando esa grandeza de Dios, es cuando somos llevados a temer a Dios. Es cuando somos llevados a adorar de esta manera a Dios. Qué maravilloso. No es un miedo que te bloquea, que te detiene y te hunde. No, no es ese miedo. El miedo es un sentimiento relacionado al terror, al dolor. Este temor es un estado que resulta del saberse amado por aquel que ama perfectamente, como nadie. Es un estado en el que resulta del saberse protegido por el Todopoderoso. Es un estado que resulta del saberse declarado justo por el juez, perfectamente justo. La expresión de este temor es adoración a Dios. O se expresa, la expresión de este temor que se siente a Dios, se expresa en adoración a Dios. Qué maravilloso. La segunda palabra que vemos en el texto que hemos leído es postrándonos, postrarnos. Y después veo que se refiere a estar agradecido, ¿no? Tener un agradecimiento, por ejemplo, reconociendo esta grandeza de Dios, quien guía, quien bendice, quien protege a sus hijos. Es una acción que muestra el reconocimiento de la grandeza y autoridad de Dios y la pequeñez de uno, ¿no? El someterse, el depender, el necesitar de Dios.
Y avancemos un poco más en esta historia de Abraham, cuando ya es mayor, cuando su hijo Isaac ya está joven, ¿no? y, y ve que su hijo necesita pues ya iniciar familia, ¿no? Abraham ya, en esos tiempos, los padres tenían una participación directa en cuanto al matrimonio, ¿no? No es como ahora, ¿no? A veces los padres son los últimos en saber, ¿no? Que hay una relación romántica. No debería de ser así. Más bien los padres deberían de ser los primeros. Antes de iniciarse una relación romántica, el hijo, pues, la hija debería acercarse a la mamá, al papá y pedir consejo sobre este inicio de una relación romántica, ¿no? Pero bueno, en esos tiempos, Abraham es el preocupado, ¿no? Ve a Isaac y dice, mi hijo, ya es tiempo que se case, ¿no? Que inicie. Eh, ¿Qué hace Abraham? Abraham llama a su siervo, eh, al de más confianza, al que es una especie de administrador de todos los bienes de Abraham, y a él le dice, anda a mi tierra, busca a mis parientes, para que allí encuentres una esposa o una novia, que sería para que sea la esposa de mi hijo Isaac. No quiero que sea una cananea. Y podemos entender por qué, ¿no? ¿Por qué no quería Abraham que sea una cananea? Porque sabía que ellos pues adoraban a otros dioses falsos, inexistentes, sabían que adoraban a cosas inertes y también que sus prácticas, ¿no? Sus acciones eran pues malas, en lo que respecta, por ejemplo, a su adoración, ¿no? Hasta habían pueblos que sacrificaban personas. Y es por eso que Abraham fue muy cuidadoso y decirle, anda a este lugar y solamente en este grupo, ¿no? La familia que sea, no en otros. Y yo me pongo en el lugar de este siervo, ya no voy a actuar, no se preocupen, pero me pongo en el lugar de este siervo, yendo y preocupado, ¿no? Un poco como se diría cabezón, preguntándose, ¿y ahora? No, o sea, voy a un lugar que no conozco, buscando a la familia de mi amo Abraham, pero no conozco quién es, ¿no? Y este siervo hace una oración. Este siervo pide a Dios, le dice, Señor, cuando yo llegue al pozo de agua, ¿no? En esos tiempos no había caños, habían pozos de agua y había un horario en el que las jóvenes iban a sacar agua de ese pozo. Cuando yo llegue a ese pozo, del lugar donde vivía la familia de Abraham, los parientes de Abraham, mejor dicho, Señor, voy a pedir a una joven agua y si ella me da agua y también da mis camellos, porque llevó bastantes camellos, voy a saber que ella es, ¿no? Bien, ¿no? Detallado y un poco exigente, digámoslo así, ¿no? En que le dé la forma en que le dé una señal. Y llega él al pozo y ve a una joven muy hermosa, dice el texto, y le pide agua. Y la joven, con toda mucha amabilidad, le da agua para él. Y antes que él diga algo, le dice, y también para sus camellos. Y la joven empezó a eh, repartir, ¿cuántos eran camellos? ¿7? ¿12? No recuerdo, pero era un buen número de camellos. Y creo que un camello toma bastante agua, ¿no? Entonces ahí empezó la joven y les dio a todos los camellos. Y, y él pues se maravilló. Y es más, le preguntó si tendría un lugar donde hospedarse y la joven le dijo, tenemos un lugar donde hospedar, tenemos alimento para los camellos. Esta joven muy amable, muy hospedadora, atendió a este siervo. Y él quedó maravillado y le preguntó, ¿y tu familia, tus padres, quiénes son? Resultaba que ella era sobrina de Abraham, ¿no? Su papá de ella era hermano de Abraham. Entonces, allí el siervo maravillado se arrodilla a Dios, orando, agradeciendo a Dios, se arrodilla y exclama, ¿no? Voy a leer esa parte en Génesis 24, 25 al 28, y está acá, aunque está un poco pequeño, pero creo que se puede ver. El versículo 25 dice, y añadió, además en nuestra casa, la joven está hablando ahí, ¿no?
Y además en nuestra casa hay paja y mucho forraje y lugar para pasar la noche. Entonces el hombre se inclinó y adoró al Señor. Y dijo, bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no le negó a mi amo su misericordia y su verdad, pues me puso el Señor en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Rebeca corrió a la casa de su madre y contó allí estas cosas. Y allí este varón adoró a Dios, se arrodilló reconociendo pues la grandeza, la gracia y la dirección de Dios en esta meta que se le había dado. El postrarse entonces es la expresión externa con el cuerpo de reconocer a un Dios maravilloso. Es comunicar con todo lo que tenemos, no solamente con las voces, sino con nuestro cuerpo, que somos pequeños, que necesitamos y que nos asombramos de las maravillosas obras de Dios. Eh, Solo llegaremos a postrarnos así, de esta manera, si conocemos personalmente las obras de Dios y si aprendemos que Él es el que hace. El postrarnos o acciones parecidas las haremos con genuinidad solo si tenemos una vida en Dios. Es una relación, insisto en esto, es una relación personal con Dios, no de imitación. La tercera palabra es sirviéndole. Sirviendo a nuestro Dios, Dios es como le adoramos. Y quiero saltar varios años adelante, pero ir a otro personaje que es Moisés. Y todos conocemos también a Moisés, ¿no? Él pues estaba cuidando las ovejas de su suegro, ¿no? ¿Cómo habrá sido trabajar para su suegro, no? ¿Cuántos de aquí quieren trabajar para su suegro? Nadie levanta su mano, ¿no? No, nadie quiere trabajar para el suegro. Bueno, Moisés estuvo trabajando para el suegro, ¿no? Cuidando las ovejas del suegro, ¿no? Y porque sabemos la historia, ¿no? De cómo Moisés fue formado en una familia real en Egipto, de la realeza en Egipto, pero luego tuvo que huir por haber asesinado a alguien. Y llegó a este lugar dejándolo todo atrás, ¿no? Y convirtiéndose pues en pastor. Y ni siquiera pastor de su propio rebaño, sino del rebaño de su suegro. Y bueno, estaba ahí y estaba cerca el monte de Dios. Y fue, dice el relato, hacia el monte, cuidando las ovejas, pastándolas, me imagino yo. Y estando ya en el monte de Dios es que ve, ¿no? Este especie de árbol pequeño, la zarza, que estaba quemándose. Lo que le llamó la atención a Moisés es que esta planta no se consumía por el fuego. Y eso le atrajo para ver, ¿no? La curiosidad, ¿no? Para ver qué pasa, por qué es que no se consume. Y ahí pues es donde sucede que el Señor empieza a revelarse en la vida de Moisés de manera directa. Ahí el Señor empieza a hablarle acerca de Israel, que estaban sufriendo y que necesitaban ser libradas de la esclavitud de Egipto. Y el Señor le llama. Tú, le dice, tú eres el elegido. Tú ven. Y Moisés, ¿qué dice? Ya, yo voy, ¿no? Bueno, no dijo tan así. No, primero dijo, pero Señor, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo te llamas? ¿No? Le dijo, yo soy. Le dijo, pero Señor, yo pues no sé nada, no sé nada, no solamente fui educado en una familia de la realeza, ¿no? Con estrategias y todo eso, no sé nada más, ¿no? Y el Señor con paciencia escuchando, ¿no? Señores, yo no sé hablar, ¿no? Eh, Ahí con paciencia, al final, yo le hubiera dicho a Moisés, ¿sabes qué? Mejor voy a llamar a otro, ¿sabes? Pero el Señor con mucha paciencia, con mucho amor, le explicó y le llamó. Y a veces nosotros, saliéndome un poquito, somos así, ¿no? No queremos aceptar o responder al llamado de Dios para servirle. No seas así. Atrévete a servir al Señor. Y el Señor
es allí cuando le da la meta de por qué va a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Voy a leer esa parte. En Éxodo capítulo 3, versículo 12, dice, y Dios le respondió, ve, pues yo estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Ellos oirán tu voz, entonces tú y los ancianos de Israel irán a hablar con el rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por eso, ahora vamos a ir camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Ahí está la meta. Van a salir de Egipto, pero no solamente para ser librados, sino con la meta de servir a Dios en adoración. Y cuando continuamos leyendo, viendo lo que sucede en esta historia maravillosa de Moisés siendo guiado para liberar a Egipto, cuando salen, ¿no? Los de Israel salen de Egipto y llegan a este monte donde el Señor reveló también los 10 mandamientos, eh, me parece interesante cómo es que se desarrolla toda la escena ahí, ¿no? Esta gran multitud parada ahí empezando este monte, este lugar alto, este cerro, digámoslo así en términos nuestros, eh, en el monte Sinaí, el Señor se manifestó de manera poderosa. Pero lo primero que hicieron al llegar es que Moisés, con un grupo grande, prepararon un altar. Y por la forma en que se describe, yo puedo entender que es un altar pues gigante, porque se dice que se hicieron un altar con 12 columnas para presentar sacrificio por cada tribu. Y es todo un trabajo, ¿no? Me imagino cargando, diseñando, muchas personas con destrezas participando activamente en la preparación de este altar. Pero no solo hizo eso, ¿no? También hicieron el sacrificio y también Moisés, pues, dice que roció sobre el pueblo la sangre de los sacrificados, de la mitad de los sacrificados. Hubo se realizó, ¿no? Todo un programa dentro de este tiempo. Y es la parte inicial. Porque después Moisés con 70 ancianos subieron un poquito más arriba la falda de este monte y ellos estuvieron allí, se quedaron allí. Y luego Moisés subió un poco más arriba con Josué, ¿no? Y mientras se daba eso, el pueblo dice que veía cómo es que se manifestó un fuego muy poderoso, un fuego consumidor, dice el texto, eh, a la vista de ellos y ellos miraban toda esa maravilla, toda esa escena tan eh, gloriosa, ¿no? Y es allí cuando Moisés entra a ese lugar y el Señor empieza a darle indicaciones del servicio a Dios. Por ejemplo, estando allí 40 días en ese lugar, le habló acerca de la ofrenda del tabernáculo, le habló le dio instrucciones acerca de la construcción del arca del testimonio, del arca del pacto, también cómo construir la mesa del pan, de la presencia, cómo construir el candelabro del tabernáculo, cómo hacer la vestimenta de los sacerdotes. Todas esas indicaciones tienen que ver con el servicio a Dios, ¿no? Y estuvo allí en ese tiempo. Y para eso, dice Dios, yo les sacaré de Egipto para que vayan ahí, para que me sirvan en adoración. Allí podemos detenernos y pensar un poco en lo que hacemos nosotros, ¿no? Como iglesia, aquí. La preparación, cómo se preparan nuestros hermanos anfitriones, por ejemplo, para recepcionarnos, para, ¿no? darnos ese saludo tan amical, cómo se preparan los hermanos que están con los niños, con los preadolescentes, eh, cómo se prepara también el lugar, ¿no? El ambiente. Hay hermanos en la cabina escondiditos que nadie les ve, pero están ahí
trabajando duro, ¿no? Atentos para cambiar cada diapositiva, por ejemplo, ¿no? ¿En qué momento le toca ahí? Pero están sirviendo a Dios, ¿no? El hermano que trae la cámara, etcétera. Cada área en donde hay muchos participando, involucrados en servir a Dios, y eso es parte de su adoración a Dios. Pero, eh, por ejemplo, podemos hablar también de las células que vamos a hacer de acá a algunas semanas. Vamos a iniciar reuniones celulares y esas reuniones, o podemos decir esto, las células son la unidad básica de la iglesia. ¿No? Grupos que se reúnen en casas o en un lugar determinado eh, para adorar a Dios, para celebrar comunión, para edificarse juntos. Y allí también se van a generar muchas formas en las cuales tú y yo vamos a poder servir. Vamos a poder participar de repente cantando, dirigiendo algunas alabanzas, de repente orando o dirigiendo ese tiempo de oración, meditando la palabra de Dios en ese tiempo también. Algunos se van a preparar, también invitando a vecinos, a amigos para ese lugar y ahí hay muchas formas. Hay algo importante también, ¿no? El refrigerio, ¿no? El lonchecito o el almuerzo, dependiendo a qué hora sea, también preparando eso. Y hay muchas formas de alrededor de lo que es alabar a Dios, glorificar a Dios, hay muchas cosas que podemos hacer. Así que si tú todavía no has estado participando, no has visto la forma, acércate a nosotros, ¿no? A mí, al pastor Ramiro, al pastor César. Nosotros te podemos apoyar para ayudarte, guiarte en cuanto a cómo servir en nuestro entorno como del local de la iglesia, pero también fuera de, ¿no? De aquí, por ejemplo, las células o de alguna otra manera. Porque el servicio de adoración a Dios, pues no se cierra solamente a este lugar, sino que hay muchas formas, aparte de servir de forma general, pero estoy hablando del servicio de adoración a Dios, ¿no? Hay tantas formas, ¿no? Como mencioné en las células. Entonces, hermanos, hemos estado viendo con estos tres términos. Eh, ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Que tienen que ver con el cómo adoramos a Dios, ¿no? Temiéndole, postrándote y sirviéndole. Pero eh, enlazando con esta última historia que hemos visto de Moisés en Éxodo, pude ver algo. Avanzando un poquito más en el versículo 4 del capítulo 32, Moisés se encuentra con algo, con una adoración totalmente equivocada. Moisés recibe un baldazo de agua fría. A pesar de ese momento tan hermoso, tan glorioso, que no solamente Moisés experimentó, sino que todo el pueblo experimentó, ¿no? Al ver los milagros de Dios, a pesar de todo ello, debido a que Moisés demoraba en regresar 40 días, el pueblo tomó una decisión, ¿no? Y dijeron eso, ¿no? ¿Por qué demora tanto? ¿Y ahora qué hacemos? Tuvieron la idea de hacerse un par de estatuas y decir, miren, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Este es Dios que nos sacó de Egipto, adorémosle a Él. Y empezaron a hacer fiesta, ¿no? Y todo lo que inició Moisés como adoración a Dios, se transgiversó, se mezcló, se contaminó, terminando en esta forma de adorar mal a algo y ya no a Dios. En Éxodo 32:4 dice, ¿no? Ellos decían esto, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Estos animalitos, ¿no? Y yo me pregunté, ¿y puede ser tan fácil desviarse? ¿Puede ser tan fácil confundir la adoración a Dios? ¿Puede ser tan fácil en caer en el hecho, por ejemplo, de estar imitando posturas o de hacer cantar, pero
no entender lo que se hace, o puede ser tan fácil de quitarle la importancia a la adoración. Por ejemplo, dentro de la adoración una expresión, pues es las alabanzas, ¿no? Puede ser tan fácil quitarle el valor de la adoración a Dios, por ejemplo, en el tiempo de alabanzas, en el culto, que simplemente yo no vengo para ese tiempo. Decir, no, ya para la prédica, ¿no? Puede ser tan fácil desviarme y no reconocer que este tiempo, por ejemplo, de alabar, yo lo voy a usar para también expresar toda la vida que vivo en esa relación personal con Dios, ¿no? En esa vida de toda la semana, de todo el mes, eh, disfrutando de mi Dios. Y ahora me reúno con mis hermanos que también viven así y juntos, pues, alabar a Dios, ¿no? Podría ser tan fácil de decir, no, voy después. O tal vez no voy hoy, ¿no? Ya el otro domingo, ¿no? Tengo otras cosas que hacer. Podría ser, yo me pregunto, ¿no? ¿Podría ser tan fácil de caer en eso? Reconociendo cómo es que, por ejemplo, en Abraham, ¿no? En Moisés, vemos ejemplos de esa adoración tan profunda, que implica también una gran emoción, justamente por vivir en Dios. Entonces, tenemos que cuidarnos. Por lo tanto, por consiguiente, tenemos que cuidarnos de no caer en esa apatía de cantar o de tener un tiempo de oración obligado, etcétera, sino de decir, estoy en comunión con mi Dios. ¿Cómo adorarle? Temiendo al Señor, postrándonos delante de Él, sirviendo al Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias porque en tu palabra podemos ver que la adoración no es solamente un momento de acciones en la vida de tus hijos. Podemos ver que la adoración es una vida dedicada a exaltarte a ti por esa relación personal que se vive contigo. Y que dentro de esta vida se expresa en diferentes momentos ese estar admirados por quién eres tú. Ese deseo de reconocer y anunciar quién eres tú. Queremos, Señor, ser una iglesia así, donde todos unidos exaltamos tu santo nombre por conocerte. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar el alabarte a ti. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con un corazón, adorarte con un corazón sincero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.